Muchas gracias. Muy buenas noches a esta asamblea. Hoy estamos constatando un atentado que lleva Morena y sus aliados, un atentado contra los derechos humanos. La prisión preventiva oficiosa es un gravísimo atentado contra los derechos humanos y el principio de presunción de inocencia, porque de manera automática se encarcela a aquella persona que es acusada de un delito sin la necesidad de que las fiscalías o los ministerios públicos aporten los elementos necesarios para acreditar que la persona acusada cometió delito. Es decir, primero encarcelan y luego averiguan. Ni siquiera hay un mínimo de elementos probatorios para que esto pueda darse en la prisión preventiva oficiosa como en la justificada. Se viola el principio constitucional de presunción de inocencia, que refiere a que ninguna persona es culpable hasta que se demuestre lo contrario. Lo grave del asunto es que el daño es irreversible, en el que causa a personas inocentes que son encarceladas y, como lo dijimos en la reunión de Comisiones Unidas, mínimo 2 años mantienen en la cárcel, mínimo para ver si su juicio sigue, pero hoy vemos muchísimas personas en las cárceles y personas que son inocentes. Fíjense nada más, al cierre de 2023, estamos hablando de 87,000 personas que permanecen privadas de su libertad sin sentencia, 87,000, de las cuales el 44% de ellas, casi la mitad, ¿por qué creen? Por la prisión preventiva oficiosa o la prisión preventiva automática, como se le conoce. Y nosotros lo hemos dicho de manera reiterada y lo dijimos en las comisiones. Como una medida cautelar entre muchas otras está la prisión preventiva, la justificada, la que evidentemente el juez tiene elementos, indicios para poder hacerla valer en el procedimiento, en el proceso penal y evidentemente mantener a una persona sustraída de su libertad. Sin embargo, la otra, la provisión, la oficiosa o la automática, es que van a la cárcel sin no más, sin nada más, y luego se averigua. Entonces estamos hablando de casi el 50% de hoy quienes no tienen una sentencia están por esta causa. No existe evidencia, porque ustedes vienen y reiteran de manera sistemática que esto va a reducir la comisión de delitos. ¿En dónde sacan ustedes esos datos? La verdad es que Morena ya no tiene más dónde buscarle, solo les queda aquí en la tribuna hablar de datos que ni siquiera argumentan. ¿De dónde dice que se reduce la comisión de delitos? Sobre todo cuando hemos visto que evidentemente el acoso sexual ha subido el 270%, las violaciones casi el 40%, el secuestro el 250%. Es mentira de decir que la prisión preventiva oficiosa disminuye los casos de delitos, de la comisión de delitos. No estamos, y quiero reiterar porque también lo dicen constantemente, de que quieren a los extorsionadores, violadores, feminicidas en la cárcel. Todos los queremos, pero por supuesto ese no es el debate en este Senado de la República. Por supuesto que queremos a los extorsionadores, violadores, homicidas, feminicidas en la cárcel. Claro que a ello vamos, claro que eso es lo que queremos, pero no estamos en discusión en este momento en ese tema. Y por ejemplo, lo dijimos también en la comisión, tanto la Corte Interamericana de los Derechos Humanos ha ordenado a México revisar esto que ahorita está sucediendo en el Senado de la República, tanto también como el comisionado de Organizaciones Unidas de la ONU lo ha manifestado. ¿Para qué firmamos tratados internacionales, México, cuando aquí se irrumpen y se violentan esos tratados internacionales? México incumple los tratados internacionales que firma.
Y quiero poner ejemplos muy claros para que la gente, porque a ustedes los de Morena no hay ni qué hablarles. La verdad no tiene manera de que ustedes puedan entender ni una sola línea ni párrafo de esta reforma. Pero sí le hablo a la gente, a las mexicanas y los mexicanos, porque hay muchísimos casos en México de personas que sus familiares o amigos están en la cárcel sin tener un juicio justo, porque evidentemente aplicaron la prisión preventiva oficiosa. Un robo a casa habitación está catalogado hoy en el 19 constitucional como un delito grave al nivel de un feminicida. Eso es lo que ya vamos a empezar a agregar en este catálogo de delitos graves, ya cualquier tipo de delito, es decir, aquella persona que se sustrae de algo de ajeno, es decir, que roba algo, y entonces sí, vámonos a la cárcel y luego averiguamos qué. Eso es lo que está ahí, eso es lo que está el robo a casa habitación. Y por ejemplo, hablábamos también del tema de los falsos comprobantes fiscales. ¿A poco? Y lo dijo el senador Gustavo atinadamente con un ejemplo claro, para decirle a los que tienen su negocio, una ferretería, una tienda de abarrotes, si en tu contabilidad hay una factura falsa que evidentemente tal vez tu contador, de manera sin querer lo que fuera, lo presenta, ese dueño de ese negocio hoy va a la cárcel sin tener culpa alguna. Pues es lo mismo de que alguien por una factura falsa, porque ni siquiera la cuantía ponen. No es lo mismo que alguien que haya presentado una factura de 2,000, 3,000 pesos a la de 3 millones de pesos. Claro que hay una gran diferencia, pero ni siquiera eso pone en la cuantía, es decir, barren parejo. Es decir, si en un grupo de personas, de 10 personas, saben que hay uno que es un delincuente, para no investigar, mejor mandan a los 10 a la cárcel, o sea, 9 inocentes a la cárcel, porque no se investiga quién es el delincuente. Ese es el nivel de lo que está sucediendo, de lo que se está probando aquí. ¿Dónde queda también el derecho de los inocentes que se encuentran en esta situación? O de quienes ni siquiera se sabe si son culpables o inocentes, porque no hay ninguna sentencia que así se señale. Ustedes de verdad han hecho terrorismo político y van con terrorismo fiscal y no se preocupan de que ahora, porque lo hemos visto, ha habido terrorismo político en este Senado de la República, porque senadoras y senadores que estuvieron en contra hace unos momentos en campañas meses atrás y ahora ya están del lado de Morena. ¿Y qué creen? Les aplauden cuando ahorita ya están de su lado. Qué cinismo está en este Senado de la República por parte del partido oficialista. Persecución política, eso es lo que van a buscar ustedes. Lo hicieron ahora en el Senado para tener los votos, para poder hacer estas reformas constitucionales. Se allegaron de senadores de otros grupos parlamentarios que hoy están a la merced de Morena. A la merced de Morena, e inclusive a unos ya les quitaron las órdenes de aprehensión y ya son buenos. Pero para concluir en este tema, ¿cuál es la propuesta? Vayamos por fiscalías fuertes, vayamos por más ministerios públicos que investiguen a quienes hayan cometido posibles actos delictivos, más policías de investigación. Eso es lo que tenemos que ir haciendo, no meter a todos a la cárcel si no hay ni siquiera investigación. ¿Dónde está la presunción de inocencia? Se van a llevar a inocentes a la cárcel. Y por eso es que yo culmino diciendo, acá hay dos lados de la moneda. Es un tema tan delgado el que estamos viviendo o que estamos sometiendo a votación de las manos de las senadoras y de los senadores. Una línea tan delgada en materia de justicia. Hay dos lados de la moneda, claro, en uno en el que aquellas personas que son retenidas de su libertad, en donde efectivamente pueden ser culpables. Pero la otra también, la misma circunstancia, la misma regla, es para que se acusen a personas inocentes y estén en las cárceles. En ambos casos, aún no se sabe ni cuál es el culpable ni inocente. Por eso son los procesos judiciales que tenemos que fortalecer desde el Senado. En esta reforma
Y les quiero preguntar, en estos casos y en ambos casos y en estos dos lados de la moneda, ¿qué vale más? ¿Un presunto acusado culpable en la calle o un inocente en la cárcel? Muchas gracias. Gracias, senadora.